Entre las agrestes cumbres del Pirineo aragonés, emerge al filo del año 1000 un nuevo reino destinado a tener una importancia excepcional en la historia española y europea. Sus primeros reyes son personajes de leyenda que lucharon para cimentar el reino de Aragón y expandirlo a costa de las tierras de Al-Ándalus. En 2008 se constituyó un equipo multidisciplinar de investigadores dirigido desde la Cátedra de Medicina Forense de la Universidad de Zaragoza y patrocinado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón e Ibercaja para trabajar sobre los restos de los reyes de Aragón. El objetivo fundamental, analizar la realidad física, antropológica y genética de los primeros monarcas aragoneses a través del estudio de sus restos óseos. La directora científica del proyecto es la profesora Begoña Martínez Jarreta, catedrática de Medicina Forense de la Universidad de Zaragoza. Este es un proyecto largamente soñado porque supone la oportunidad de utilizar los medios que la ciencia proporciona en este momento para comprobar que bellas y legendarias historias del Reino de Aragón tienen mucho de cierto. El Gobierno de Aragón ha sido el impulsor de este proyecto, porque para nosotros es muy importante, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista social y político. Tener la suerte de tener los restos de los reyes de Aragón nos permite trabajar en ello. Y yo creo que para el pueblo aragonés es algo fundamental, es conocer una parte de lo que ha sido nuestro pasado. Es muy importante para la Comunidad Autónoma de Aragón y por tanto para su gobierno conocer con precisión, con rigurosidad, los restos de su monarquía propia. Desde el propio Gobierno de Aragón tomamos la iniciativa de fomentar, de iniciar este proceso para conocer de una manera científica, de una manera rigurosa, las características antropológicas, los aspectos genéticos, toda la información que se deriva del análisis de los restos de los reyes de esa monarquía privativa aragonesa. Como Caja Nacional, nacida en Aragón, Ibercaja siente una especial implicación en promocionar y apoyar los proyectos que contribuyen a difundir la universalidad de Aragón y divulgar su riqueza histórica, ayudando siempre a comprendernos como cultura, a enorgullecernos como aragoneses y a fomentar el conocimiento de la historia, desde la fidelidad a los acontecimientos que merecen los actuales aragoneses, herederos de esta historia. La Aljafería, el Palacio de los Reyes de la Taifa de Zaragoza y que sirvió como alcázar real para los sucesivos monarcas aragoneses, es un perfecto símbolo de la extraordinaria expansión del pequeño principado feudal del Pirineo. La trayectoria de este reino durante 500 años constituye un logro excepcional a la altura de los grandes estados europeos, sostenido por el esfuerzo silencioso de los aragoneses. El profesor Laliena Corbera es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y colabora como asesor en el proyecto. Aragón forma parte de la primera generación de principados feudales europeos que constituyeron el mapa político de la Europa medieval. En este sentido, permitió que los reyes de Aragón pudieran disponer de una plataforma excepcional para, en 1137, crear la Corona de Aragón, que a su vez se convirtió en uno de los agentes políticos fundamentales en la dinámica europea. El profesor Fatás Cabeza, catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza, ofrece algunos datos sobre la dinastía real aragonesa y sus lazos con otras monarquías europeas. Por la presencia de los Aragón en gran parte de los países de Europa, puesto que tienen dominios que hoy son franceses, italianos, incluso griegos, y una zona de influencia en el norte de África, hay personajes que son Aragón, pero no se sabe. En Inglaterra es Aragón, Catalina de Aragón, la mujer de Enrique VIII, y por lo tanto María Tudor es hija de un Aragón. Y Carlos V, el emperador, es hijo de una Aragón, de Juana, hija de Fernando II de Aragón. Nos encontramos en el Palacio de la Aljafería, una auténtica joya del arte musulmán del siglo XI, que constituía el palacio donde residían los reyes de la Taifa de Zaragoza, que fue conquistada en 1118 por uno de los miembros más importantes de la dinastía real aragonesa, Alfonso el Batallador. En el monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca residió durante los últimos años de su vida Ramiro II.
Las sobrias piedras románicas del claustro acogen un panteón en el que reposa este monarca y su hermano, Alfonso el Batallador. Alfonso conquistó Zaragoza y alcanzó un renombre europeo. Destaca en el panteón el sarcófago de época romana reutilizado para acoger los restos del rey Ramiro II. Fundado en 1025, San Juan de la Peña fue un centro político y religioso esencial en la organización del naciente reino aragonés. Este papel se vio reforzado cuando Sancho Ramírez cumplió la voluntad de su padre y lo hizo enterrar en un sencillo pero impactante panteón bajo la peña. Aquí están enterrados Ramiro I, que fue el primer rey de Aragón, reina del año 1035 al año 1064, Sancho Ramírez, de 1064 a 1094, y Pedro I, de 1094 al año 1104. Una iglesia, un panteón, un claustro, lugares dedicados a preservar la memoria de la dinastía en un tiempo en el que el recuerdo de los antepasados era un recurso político. Allí fueron sepultados los primeros monarcas aragoneses, todos ellos contribuyeron decisivamente a extender las fronteras del reino. En el convento de las monjas benedictinas de Jaca, una obra del siglo XVI sobre una iglesia de época románica, se halla el espléndido sarcófago románico que contiene los restos de la condesa Sancha, hermana del rey Sancho Ramírez y de otras mujeres de la dinastía. Todas ellas estuvieron vinculadas al monasterio de Santa Cruz de las Herós, desde donde se trasladó esta sepultura de las mujeres de la realeza a su actual sede jacetana. A pesar de su condición femenina, Sancha fue un personaje de un excepcional peso político en el entorno de Sancho Ramírez y Pedro I. La historiografía había llegado a unos límites en cuanto a su estudio documental y la antropología tiene algo que aportar a los estudios históricos. El reto fue precisamente el confirmar dónde estaba cada uno de los reyes, si la ciencia actualmente nos permite confirmar la edad y la antigüedad de los mismos y nos permite el saber sus características físicas que no aparecen recogidas en los cartularios medievales. Lo que nosotros hacemos, en primer lugar, es recuperar los restos. Claro, esto pasa por una excavación arqueológica que tiene una serie de características especiales por tratarse de restos humanos. A partir de ahí yo creo que la clave es que los huesos nos hablan, los huesos nos dicen cosas. Nosotros podemos observar un cráneo y a partir de ahí determinar si era un hombre o una mujer. A partir de sus dientes podemos orientarnos acerca de la edad que tenía. A partir de sus huesos largos podemos saber si desarrollaban trabajos duros o menos duros. Por lo tanto, la clave es que el hueso nos dé toda la información posible y nos hable. Algunos hallazgos tienen maravillados a los expertos, entre ellos el cráneo trepanado de un varón de entre 60 y 70 años, inhumado en el Panteón Real de San Juan de la Peña. La cicatriz ósea demuestra la supervivencia a un sufrimiento cerebral tras una diestra intervención quirúrgica efectuada en una etapa que el carbono 14 sitúa entre los siglos 8 y 9. Pero, ¿quién le sanó? Son muchos los enigmas que todavía guardan los restos examinados. Hemos comprobado sobre uno de los cráneos cómo sufrió una herida sobre el parietal derecho. Fue objeto de una intervención quirúrgica en la que hubo una cicatrización de la herida y posteriormente hubo una segunda intervención en la que no hubo supervivencia. La Mutua Maz y su Hospital de Zaragoza colaboran desde hace más de 2 décadas con la Cátedra de Medicina Forense de la Universidad de Zaragoza y en este estudio su colaboración ha tenido un papel muy destacado. Para la radiología aragonesa ha sido importante colaborar en este estudio porque ha sido la primera vez que hemos utilizado técnicas de alta resolución de estudio óseo en restos tan ilustres como nuestros reyes de Aragón. Para este estudio hemos utilizado un TAC multidetector de rayos X. Hacemos un barrido en una hélice con cortes tan finos como de 1 milímetro de todo el esqueleto y con esto conseguimos una reconstrucción muy detallada de todos los restos óseos que nos permite luego hacer reconstrucciones tridimensionales a partir de, por ejemplo, 800 o 900 imágenes, que es lo que viene a tener un cráneo, por ejemplo. Una parte muy importante de los análisis radiológicos de los restos se ha llevado a cabo en el Servicio de Radiología de Maz. El escáner de alta resolución de esta institución permite generar un archivo digital permanente de todos los restos óseos investigados.
Lo que proporciona, entre otras cosas, este estudio es un almacén permanente de los datos, no solo imagen, también propiedades físico-químicas, incluso del hueso. La radiología digital permite realizar lo que se denomina virtopsia o autopsia virtual, que se ha llevado a cabo en estos restos, facilitando un estudio minucioso sin manipular en los vestigios originales. La virtopsia puede realizarse tantas veces como se quiera, aquí y en cualquier otro lugar, puesto que partimos de un modelo que permanece inalterable, cosa que no sucede en la autopsia real. No tiene mucha densidad. Desde el Laboratorio de Genética Forense de la Universidad de Zaragoza se ha dirigido todo el proyecto científico y además se ha llevado a cabo el análisis del ADN de las piezas óseas y dentarias. Para ello se han utilizado las más innovadoras técnicas en este campo. Estamos aplicando métodos y procedimientos propios del análisis de la evidencia científica en el ámbito judicial, en el ámbito forense, a la resolución de cuestiones propias de la historia y de la antigüedad. La mayoría de la población conoce que en casi todas las células de nuestro organismo hay una pequeña molécula que se denomina ADN, que sirve de soporte para toda la información genética que nos hace ser como somos y que heredamos de nuestros padres. Cuando hablamos de restos antiguos, lo que encontramos habitualmente son exclusivamente restos óseos. Y en estos restos óseos y en piezas dentarias, que es lo que perdura en el mejor de los casos después de siglos, lo que encontramos es esa molécula de ADN atrincherada detrás de una matriz mineral que le ha servido de refugio y de protección para que se conserve, pero que por otro lado también supone el obstáculo a derribar cuando queremos analizar esa información genética. El gran interrogante que se nos presenta a las personas que intentamos estudiar ADN antiguo es saber hasta qué punto los procesos diagenéticos que ocurren dentro del hueso pueden haber afectado al ADN y si tenemos alguna manera de poder predecir esa supervivencia. Por este motivo, nosotros, además de los estudios genéticos, estamos realizando una serie de estudios complementarios, como por ejemplo la racemización de aminoácidos, el contenido de colágeno del hueso o la histología ósea. Para el análisis genético hay que realizar una selección de las muestras candidatas, aquellas que nos hace esperar un mayor rendimiento. Se inicia con un limpiado que sea descontaminante, dado que la contaminación es uno de los problemas, lijado, raspados, lavados con sustancias estériles y posteriormente se procede a la pulverización y decalcificación de la muestra. A partir de ahí se realiza la extracción de ADN, se cuantifica y se realizan tareas de amplificación del ADN y de tipado genético. La importancia de este proyecto estriba en que exige la coordinación de un amplio conjunto de investigadores procedentes de campos muy diversos que abarcan las más avanzadas técnicas de laboratorio, los análisis estadísticos, los estudios de antropología física y el conocimiento histórico. El análisis por carbono 14 y el estudio de isótopos estables son fundamentales en este tipo de estudios. El carbono 14 informa sobre la datación de los restos y los isótopos sobre la alimentación. Para realizar estos análisis se requería un laboratorio y un experto con sólida y reconocida trayectoria. Por ello se solicitó la colaboración del profesor Robert Hedges de la Universidad de Oxford. Begonia has us from Oxford and she has DNA work that she collaborates with people in America. The approach is certainly very much at the cutting edge of the kind of research that is happening internationally. The dating is fundamentally important. For some of the skeletons, it was easy to show that they were not any of the ancient kings or their family. Amongst the tombs which were particularly expected to be, for example, of King Alfonso, I think we are getting dates which look to be right. A través de modernas técnicas de imagen digital y modelos matemáticos, los expertos nos aproximan al aspecto que en vida pudieron tener los personajes a quienes pertenecen estos restos. El estudio de la reconstrucción facial consiste en, a partir de un cráneo original, ir reconstruyendo la morfología y la fisiognomía, es decir, la expresión que tenía ese personaje. Nos dará el gesto, además nos permite recobrar la mirada de unos personajes de los que no tenemos ninguna representación iconográfica de la época. Y finalmente volvemos a realizar un escáner
de este prototipo y sobre ese escáner trabajamos en aspectos de envejecimiento, porque cada persona tiene un diverso aspecto desde su infancia hasta su senectud. Generalmente elegimos la edad en la que era el personaje más representativo. Por ejemplo, en el caso de Ramiro II, no haremos una representación de su época de juventud cuando fue monje, sino que lo representaremos en su edad adulta cuando ejerció de rey. Los trabajos de reconstrucción facial de los restos identificados formarán parte de una importante exposición programada en los próximos meses para presentar los resultados del proyecto. Los resultados del proyecto son en este momento, cuando todavía no ha concluido, muy interesantes. Revisemos desde el principio algunos de los más significativos. Los resultados que se han obtenido ya de este proyecto y los que van a ver la luz en los próximos meses tienen efecto y tienen repercusión y tienen interés desde muy distintas perspectivas. Estamos hablando ya de elementos y de informaciones sobre los que existía confrontación de pareceres y no había una información clara. En el terreno de los resultados antropológicos hay que señalar la elevada talla para el periodo de algunos personajes, que alcanzan entre 1,70 m y 1,80 m y muestran una impresionante envergadura física. Desde el punto de vista antropológico, yo creo que los resultados que cabe señalar son que se trata de una población bien alimentada, con un importante dimorfismo sexual, donde las mujeres son mucho más gráciles y los hombres se presentan más robustos, con potentes inserciones musculares, y a nivel patológico principalmente con procesos artrósicos y procesos traumáticos, y eso se refleja también en los huesos. Se ha podido estudiar con detalle aspectos de la salud de los miembros del linaje real, así como sus recursos médicos. Artrosis y lesiones degenerativas, escoliosis, fusiones vertebrales, procesos leucémicos han dejado huellas en los huesos y nos refieren una auténtica historia clínica de estas personas. El estudio de los isótopos estables es una técnica muy reciente y potente que permite conocer la alimentación de la dinastía aragonesa. Su dieta se basaba en un muy elevado consumo de carne. Los análisis ponen en evidencia, además, que su alimentación mejoró claramente con el paso del tiempo. We find clues about the diet, and in particular what's interesting is that different people buried or living at different times clearly had rather different diets, especially the people who have the dates that make us feel that they are the ancient kings and their family. Those diets, particularly of the males, seem to be what we'd expect, that they're high in meat. El estudio odontológico muestra un grupo privilegiado con hábitos de higiene dental que les permitían conservar la dentadura en muy buen estado. El análisis de ADN ha desvelado la huella genética de un número significativo de los restos atribuidos a los primeros miembros de la familia real. La huella de ADN permite verificar en estos restos características genéticas propias del Pirineo aragonés. El estudio genético ofrece también información sobre los grupos sanguíneos de los restos que indican un predominio del grupo A. Restos genéticos relativos al color de ojos y tonalidad de piel son aún objeto de investigación. Los estudios efectuados confirman desde una nueva perspectiva muchos de nuestros conocimientos históricos y arrojan hallazgos inesperados que obligan a plantearse nuevas hipótesis para explicarlos. Los principales resultados de este proyecto, desde el punto de vista de un historiador, pueden agruparse en torno a tres aspectos fundamentales. En primer lugar, me parece que es extremadamente importante el avance tecnológico y metodológico que se está produciendo al poder utilizar recursos procedentes de las ciencias puras, digámoslo así, en el marco de la historia, una combinación de recursos hasta ahora inédita. En segundo lugar, que vamos a conocer más cosas sobre los rituales funerarios de los reyes de Aragón. Además, me parece importante tener una perspectiva nueva del papel que jugaban las mujeres de la dinastía en la evolución histórica. Y finalmente se trata de un grupo de personas muy bien delimitado y sobre la que ya tenemos unos conocimientos significativos que se pueden ver ampliados de una manera sustancial gracias a nuevos métodos. Se puede confirmar la presencia en el sepulcro de las benedictinas de Jaca de la condesa Sancha y su hermana Urraca, mientras resulta probable que se encuentre también la madre de Ramiro I, Sancha de Aybar, lo que hace de este sarcófago un auténtico panteón real femenino.
Todo indica que los restos de Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje son los inhumados en el Panteón de San Pedro el Viejo de Huesca, aunque se espera concretar algunas pruebas de carbono 14 referidas a Ramiro. En San Juan de la Peña se constata que los restos de Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I se hallan probablemente en una única tumba, mezclados con los de alrededor de 40 individuos. Se estima que todos ellos pudieron ser agrupados durante la construcción del Panteón neoclásico llevada a cabo por orden de Carlos III en el siglo XVIII. Para los historiadores, el estudio confirma la hipótesis de la presencia de varios de los personajes reales en los panteones investigados y además ofrece nuevas e importantes perspectivas sobre los rituales funerarios de los monarcas aragoneses de la segunda mitad del siglo XI. Los resultados obtenidos vienen a aportar luz sobre un periodo en el que historia y leyenda todavía se funden, un periodo en el que son escasos los registros y numerosos los mitos, una época medieval sembrada de incógnitas que una innovadora combinación de análisis históricos y forenses nos puede ayudar a descifrar.